Muy bien, señores. Creo que vamos a seguir con la clase, ya fue mucho relajo, jejeje. Oiga maestra, queremos que nos cuente una historia de terror muy chafa y espeluznante. Bueno, pero yo no sé contar cuentos de terror. Yo sí. Hoy les quiero contar una historia de los muertos vivos. ¿Están listos? ¿Y ustedes también? Genial. Vamos a arrancar esta historia espeluznante de la noche de los muertos vivientes. Había una vez 4 tumbas en un cementerio, donde salieron 4 zombies. Y no eran menos, sino más de 5. Los zombies van al centro de la ciudad. Caminando por la ciudad, ellos caminan como si fuera Plants vs Zombies de DreamWorks. No estamos hablando de zombies de Plants vs Zombies de DreamWorks, no de DreamWorks. Así como lo oyen, los muertos vivientes son zombies sonámbulos de espíritus chocarreros. Luego los zombies fueron a comer en la cafetería de la escuela. Ellos pidieron una pizza y una hamburguesa de pollo con doble carne. Después fueron a los pasillos de la escuela, hasta que llegaron a un restaurante a comer cualquier cosa. Bueno amigo, creo que queremos otra hamburguesa de pollo con doble carne y un perro calientito con salchicha y especias. Luego fueron a la portera a relajarse, jugando un juego de cartas de mayón. Al estilo del juego de cartas de solitario. Eso es lo único que habría de este cuento de espantos de niños. Bueno, creo que yo opino que los zombies de Plantas contra Zombies puedan estar conectados en este universo. Bueno, tal vez sea una conexión entre Plants vs Zombies, pero la película fue cancelada por ser muy violenta y fuerte. Muy bien, creo que vamos a pasarnos la noche en esta casa, jajajaja. Y después se van a la casa a cenar. Los zombies fueron a la cocina y después una mujer les dijo que si podrían cenar otro plato más. Yo sabía que ustedes comieran un plato de espagueti con bolitas de carne y salsa de tomate italiano, jajaja. Gracias, ya comimos un buen de espagueti italiano. Deseamos ir a su sala a jugar un videojuego. Muy bien, señores, claro que desean jugar un videojuego de Fortnite o Call of Duty o Free Fire. Después nuestros amigos se fueron a jugar un videojuego de guerras o combates. Este juego nunca lo había visto, creo que es Call of Duty. Bueno amigos, yo nunca también jugué el juego de Call of Duty Warzone. Yo entendí que los zombies vivieran entre nosotros. Esa mujer que acabas de mencionar era mi mamá. Ella servía la cena para los zombies, jajajaja. Claro que sí. Luego los zombies se pusieron a jugar un juego de Crash Bandicoot y Sonic el erizo. Este juegazo está muy perro. Este juego es de Crash Bandicoot o Sonic the Hedgehog. Luego se pusieron a jugar Sonic el erizo, hasta que los demás zombies se fueron a jugar en el patio. Bueno, creo que tendríamos que salir a comprar en un Oxxo unos bolas sorpresa de Bob Esponja para tomar un café. Luego se fueron a comprar unos bolas sorpresa de Bob Esponja, a buscar un calamardo guapo, una figura dorada de Bob con el arco iris. Claro que sí, amigo. Vamos a comprar un bola sorpresa para buscar un Bob Esponja de oro y un calamardo guapo. Ya viene FNAF a bola sorpresa. Señores, hay que ir por una amiga que nos admira, vamos allá. Señores, ahora nos vamos a la mejor parte de este cuento. Creo que entendí que la promo ya se está acabando. Los zombies conocen a Mariel luego de aparecer a inicios de este año. En eso los zombies se fueron a una caverna. Vieron un monstruo muy aterrador. Pero para sorpresa de ellos, no era un monstruo. Era nada más y nada menos que Mariel. ¿Cómo andamos señores? ¿No se acuerdan de mí? Jajaja. Ustedes ya me reconocen, soy Mariel. Guau, Mariel, te vimos últimamente en el video Nació el 2024. Pues claro, yo he sustituido a una chica de zapatos rosas con violeta y era de negro cuando Susan se fue con sus amigos a la playa. Vaya, creo que ya tenías tanto tiempo sin aparecer, jeje. Bueno, ya le dije a estos zombies que me dijeron que yo reemplace a una chica de pelo verde a su lado oscuro con zapatos rosados y violeta. Yo aparecí el 1 de enero de este año. Sí, pero es 1 de enero, no primero, no es lo mismo del primer día de cada mes. Bueno Mariel, creo que me recuerdas mucho a los videos satisfactorios de Satisfying Labs. Bueno, los zombies se fueron a disfrutar de ver una película juntos. Se abrazan, se admiran y aquí se termina este cuento. Bueno, este cuento estuvo muy bien. ¿Qué les pareció?
Muchísimo mejor, que la historia de los muertos que se levantaban de sus tumbas. Bueno chicos, gracias por escuchar el cuento de la noche de los muertos vivientes, y gracias también a ustedes que están viendo este episodio.